Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy decidí preparar un tutorial que me han pedido 3 de mis suscriptores, que es cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para analizar una obra literaria. Entonces, yo tengo en mi canal el análisis de varias obras, pero me di cuenta que no tenía ningún tutorial donde yo les explicara qué pasos ustedes pueden seguir para analizar cualquier obra literaria. Y eso es lo que vamos a tener hoy. Te voy a explicar de manera resumida cuáles son, en mi opinión, los 10 pasos que nosotros debemos seguir para poder analizar una obra literaria. Y voy a utilizar el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde para, luego que te mencione esos 10 pasos, darte un ejemplo en la concreta, porque todos aprendemos mejor a través de ejemplos. Sí, antes de seguir, quisiera pedirte que si esta es la primera vez que estás consumiendo mi contenido, te suscribas a mi canal y le des like a este video. También que compartas el video con tus amigos y familiares o con personas que están aprendiendo español. Y si eres parte de mi comunidad educativa, quiero pedirte que me apoyes viendo los anuncios que ya sé que te están apareciendo. Comprendo que a veces ver los anuncios es un poco aburrido, tedioso, pero recuerda que los productores de contenido vivimos de los anuncios que se genera vía YouTube. Así que te pido que por favor no lo saltes y lo veas, para que de esa manera me ayudes y que mi contenido siempre sea gratuito. Recuerda que Español en Casa es una plataforma que pretende difundir el acceso al conocimiento del idioma español o de la asignatura de lengua y literatura. Y para que nosotros podamos seguir creando contenido necesitamos de tu apoyo. Entonces comencemos. Miren, a la hora de analizar una obra literaria, nosotros tenemos que tener claro que luego de leer la obra, o antes de hecho de leer la obra, debemos de saber que debemos precisar el tipo de composición literaria que tiene esta obra, es decir, si es novela, si es cuento, si es fábula, microrrelato, si es un drama, por ejemplo, que es otra de las categorías que también hay. También debemos de determinar si la obra está escrita en verso o en prosa. Hay que indicar el lugar en que se desarrolla esta obra, la época en que se desarrolla la obra, cuáles son los personajes e indicar los personajes principales y los personajes secundarios. Algunos maestros también te piden que indiques si estos personajes son lineales o tridimensionales. Esto se refiere a si el personaje no cambia mucho en la historia, como por ejemplo sería el caso de Basilio, que es bastante lineal, como lo vamos a ver más adelante porque se mantiene constante en la obra, o tridimensional, si es un personaje que cambia mucho. Entonces al inicio de la obra es una persona y al final de la obra es otra, como ocurre con Dorian Gray, en el retrato de Dorian Gray. Debemos indicar el ambiente, si es un ambiente trágico, alegre, opresivo, cruel, si es un ambiente amoroso. Los temas son los tópicos, los temas a profundidad que se abordan en el libro. No temas de manera superficial, sino los temas que están enraizados en el libro. Lo vamos a ver a través de ejemplos. El mensaje, ¿cuál es el mensaje que el autor nos quiere transmitir con la obra? Ese mensaje profundo, o sea, todo autor cuando escribe una obra quiere transmitir un mensaje, quiere dejarle algo a sus lectores. Entonces a eso me refiero con el mensaje que nos lleva la obra, mi comentario personal, o sea, mi opinión sobre la obra. Y también hablar un poquito del autor. ¿Por qué hablar del autor es importante? Porque muchas veces cuando nosotros leemos la vida del autor, comprendemos por qué escribió esta obra. Yo diría que todos los libros que yo he leído, me ha servido mucho leer el autor de esa obra. Porque al leer un poquito sobre la vida del autor me he dado cuenta que muchas de las cosas que le pasaron en la vida real, el autor los reflejó en su obra. Entonces yo te recomiendo que cuando vayas a leer una obra, también leas de la vida del autor, porque normalmente en la vida del autor encontramos la explicación a muchos fenómenos que ocurren en la obra. Entonces
Vamos a ver todas estas partes que son parte del análisis de las obras aplicado al retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Vamos a ir viendo cada uno de los acápites para que tú veas de qué manera debes analizar la obra. Primero, yo les decía que tenemos que determinar el tipo de composición literaria. En este caso es una novela gótica. ¿Por qué sé que es una novela? Bueno, porque obviamente es amplia. Yo tengo un tutorial solamente de la novela, pero bueno, es una novela porque no es un cuento, o sea, no es algo corto de 5 o 6 páginas, sino que es una novela extensa de 221 páginas. Además, tiene mucho desarrollo de personajes, tiene varios personajes que intervienen, tienen varios temas. Entonces, es una novela, no es un cuento, porque la novela es más extensa que un cuento. No es una fábula, porque en sí, aunque sí tiene un mensaje, este mensaje no está en forma de moraleja. No es un microrrelato, porque los microrrelatos son cortitos, a veces de solamente una oración. No es una obra dramática, porque no está escrito a través de escenas, a través de cuadros. Entonces ya sé que es una novela. ¿Por qué sé que es una novela? Por la extensión, por el número de personajes, por la complejidad de la obra, por la gran variedad de temas que hay en una obra, y eso es muy característico de las novelas. Bien, la segunda cosa, está escrita en prosa. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque no está escrita en forma de verso, sino está escrita a través de párrafos, de diálogos, es decir, está escrita en prosa, que es la segunda información que debemos encontrar. Tercero, ¿dónde ocurre la obra? Ocurre en London, en Inglaterra. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque obviamente al leer la obra, aquí el autor me dice dónde ocurre la obra. Sí, obviamente en algunas obras el lugar donde ocurre la acción puede ser verdadera, como en el caso del retrato de Dorian Gray, o puede ser irreal, como en el caso de Macondo en 100 años de soledad. Es decir, el lugar simplemente es donde ocurre la obra y puede ser real o imaginario. La época en que se desarrolla la obra es particularmente en el siglo XIX, porque cuando leemos la obra está ambientada en esa época. Los personajes son de época, los trajes son de época, las descripciones. Además, el mismo Oscar Wilde hace una breve reseña y ahí él explica que está enmarcada en el siglo XIX. Ahora, la otra información que tenemos que plasmar son los personajes. En el caso del retrato de Dorian Gray, el personaje principal obviamente es Dorian Gray, porque esta obra se trata de un muchacho muy hermoso, muy guapo, que desea alcanzar la juventud eterna. Entonces hay un pintor que se llama Basilio que le hace un cuadro, y Basilio tenía un amigo llamado Lord Henry, que es también el otro personaje principal de la obra. Y cuando Lord Henry ve a Dorian tan joven, tan hermoso, tan inocente, le dice que es triste que un día la vejez va a llegar y le va a quitar su juventud, le va a quitar su lozanía. Entonces, cuando Dorian por primera vez se da cuenta de la belleza que tiene y que esa belleza va a finalizar algún día, porque la vejez nos llega a todos, Dorian hace un pacto con el diablo y le ofrece su alma a cambio de la juventud eterna. Aunque directamente en la obra esto no está escrito, sí se puede inferir en una escena donde Dorian dice que él sería capaz de hacer cualquier cosa por preservar la juventud eterna. Entonces los personajes principales son Dorian Gray, Basilio y Lord Henry, y entre los personajes secundarios está Sibylla y James. Sibylla es una joven actriz de la cual supuestamente se enamora Dorian, pero él invita a sus amigos a verla actuar. Entonces ella actúa muy mal y él se desencanta de ella y la abandona, y Sibylla se suicida. James es el hermano de Sibylla, quien quiere hacer justicia por la muerte de su hermana y comienza a buscar a Dorian hasta que lo encuentra. Pero cuando lo encuentra, Dorian lo convence de que él no puede ser Dorian, porque de hecho lo encuentra muchos años después. Entonces le dice que es imposible que Sibylla haya tenido una relación con él, porque
Dorian era una persona joven y en esa época, y como habían pasado muchos años, más de una década, evidentemente cuando James lo encuentra, Dorian no ha envejecido nada porque ha hecho un pacto con el diablo. Entonces Dorian le dice que él no puede ser el hombre que busca porque el hombre que él busca sería una persona madura y él es un joven porque él mantiene la juventud eterna. Obviamente James no sabía que Dorian había hecho un pacto con el diablo. Entonces hay más personajes en la obra, pero normalmente en una obra uno elige los personajes principales y entre los secundarios los más emblemáticos. Claro que existen otros personajes que intervienen en la obra, pero ya sí no son muy desarrollados y normalmente uno se centra en los más importantes, porque si te pones a escribir todos los que encuentras en la obra no terminas nunca. Ahora, la otra información que debes indicar es el ambiente. Si el ambiente es cruel, alegre, trágico. En este caso es un ambiente cruel, trágico, opresivo, porque es una historia de decadencia y corrupción. Básicamente Dorian comienza siendo un joven bueno, limpio, puro. De Dorian se ha enamorado Basilio, que es un pintor. Bueno, eso no se expresa directamente en la obra, pero cuando uno lee la biografía de Oscar Wilde, descubre que Oscar Wilde era homosexual y tuvo varios amantes. De hecho, estuvo preso por su homosexualidad, porque en ese siglo en que vivió Oscar Wilde, desafortunadamente, la homosexualidad era mal visto. Qué bueno que ya hemos avanzado en la época y actualmente la homosexualidad es algo normal, porque cada uno de nosotros debe de tener la libertad de elegir su opción sexual, pero desafortunadamente cuando Oscar Wilde vivía, pues no era así. Entonces, cuando lees la vida de Oscar Wilde, te das cuenta que fue bien trágica, porque al principio él acarreó mucho éxito con todas sus obras, pero tristemente cuando lo acusan de homosexual, le hacen una condena y prácticamente le destruyen toda la reputación. Entonces, en esta obra se ve toda la genialidad de este escritor y surrecticiamente él deja ir el tema de su homosexualidad a través de Basilio. Entonces Basilio hace el retrato de Dorian e invita a un amigo. Bueno, no lo invita, realmente el amigo llega de pronto. El amigo se llamaba Lord Henry. Lord Henry llega a la casa de Basilio y conoce a Dorian y se impresiona porque Dorian era muy bello físicamente. Entonces ese día Dorian se da cuenta que no siempre va a ser joven, porque Lord Henry le hace ver que esa juventud, esa lozanía que tiene Dorian, un día va a terminar y que por eso debe disfrutar al máximo de su belleza. Y ese día Dorian hace un pacto con el diablo y a cambio de juventud eterna le entrega su alma. Los siguientes capítulos son sobre la corrupción del alma de Dorian Gray. Él se vuelve un hombre muy cruel, muy malo, comienza a usar a las mujeres, las manipula, consume droga. Y vemos a lo largo de la obra toda la corrupción de Dorian Gray, que es el personaje principal del libro. Por eso les decía que era un personaje tridimensional, porque nosotros vamos viendo cómo Dorian Gray pasa de ser un muchacho bueno a ser una persona malvada. Entonces resulta que James lo encuentra, Dorian lo engaña. James cree al principio que ese hombre no es Dorian por la manera en que luce, porque Dorian sería una persona mayor, pero una mujer que estaba en el lugar donde ocurre la escena le dice que Dorian tiene un pacto con el diablo. James lo va a buscar a la casa de campo de Dorian, pero desafortunadamente estaban cazando y sin querer alguien mata a James. Dorian respira tranquilo porque finalmente pues ha muerto esta persona y regresa a su casa, pero resulta que Basilio lo va a ver y le dice que mucha gente habla mal de él, que él ha caído en la corrupción, que ha comenzado a destruir a las mujeres y finalmente Dorian Gray lo termina asesinando. Entonces, una cosa importante, a medida que Dorian se va transformando de un muchacho joven a una persona malvada, el retrato va cambiando, porque el retrato es reflejo del alma de Dorian. Entonces, aunque Dorian físicamente se mantiene joven e inalterable, el retrato comienza a convertirse en un ser monstruoso.
en una persona fea, llena de sangre, con cicatrices, con arrugas, porque desde el momento que Dorian hace su pacto con el diablo e inicia su proceso de corrupción, el retrato va absorbiendo toda esa maldad. Entonces Dorian se ve joven por fuera, pero en realidad está podrido por dentro. Y la imagen de su alma es el retrato. Bueno, lo otro importante son los temas. Los temas son aquellas ideas que el escritor quiere transmitir a través de la obra. ¿Qué temas se tocan en el retrato de Dorian Gray? La superficialidad, porque vemos que Dorian era un muchacho cruel, se vuelve una persona mala, solo quería preservar su belleza física, pero menospreciaba su belleza interior y por eso comienza a darse los placeres de la carne. La leyenda del Fausto es otro de los temas que está intrínseco en el retrato de Dorian Gray. El Fausto, la leyenda del Fausto lo que cuenta es que había un hombre que era muy inteligente, que decide hacer un pacto con el diablo y le vende su alma a cambio de conocimiento y de riqueza. Entonces la leyenda del Fausto es la que sirvió de inspiración a Oscar Wilde para escribir el retrato de Dorian Gray. Otro tema que está presente es la homosexualidad, porque vemos la obsesión que tiene Basilio, el pintor, por Dorian Gray. Y aunque literalmente no dice que Basilio es homosexual, sí vemos que esa obsesión es anormal y en mi opinión no es una obsesión, es un enamoramiento. O sea, Basilio se había enamorado de Dorian. También tenemos la juventud eterna, el deseo por la juventud eterna, que yo diría que este deseo por la juventud eterna es el tema más fuerte de la obra, porque lo que produce que Dorian se convierta en una persona malvada es su deseo por ser joven siempre, eternamente. Algo que por cierto no es posible, todos vamos a envejecer. También está la amistad, porque a pesar de todo, los tres amigos, Basilio, Dorian y Lord Henry, se vuelven grandes amigos, eran inseparables. Tenemos también la manipulación, porque Lord Henry era un hombre muy inteligente. Entonces él se dio cuenta que Dorian era un personaje débil, fácilmente manipulable. Entonces Lord Henry comienza a pervertir el alma de Dorian y le dice que él debe de disfrutar de los placeres carnales, que lo importante es disfrutar del momento, de la juventud, de la vida, y que las consideraciones morales no son importantes. Entonces se ve la manipulación del personaje de Lord Henry, que es un personaje muy interesante que en cierta manera encarna las ideas que tenía Oscar Wilde sobre el matrimonio y la sociedad. Y finalmente el narcisismo, porque al final Dorian Gray se termina enamorando de sí mismo. No sé si ustedes recuerdan la historia de Narciso. Narciso se enamora de su propia imagen vista en un lago. Entonces, en cierta forma, Dorian Gray también se enamora de sí mismo. Ok, ¿cuál es el mensaje? El mensaje de la obra, en mi opinión, es que la juventud es una parte de la vida, pero que no es toda la vida. O sea, la juventud es un periodo reducido, es linda, debemos disfrutarla, pero no existe la juventud eterna. Todos vamos a envejecer. Y desear no envejecer es contra natura, o sea, es algo anormal. Todos debemos de comprender que estamos en esta vida y que vamos a seguir un proceso. Y de hecho, afortunadamente, porque cada etapa es linda. La etapa de la niñez es linda, la etapa de la juventud es linda y la de la madurez y la vejez también. Bueno, lo otro es comentario personal de la obra. Siempre es bueno que ustedes den su comentario de la obra. Yo creo que la obra es excelente, está muy bien construida, tiene muy buen desarrollo de los personajes, está muy bien hilvanada, nos va dando pistas que nos hacen descifrar lo que viene después. Obviamente, pues Oscar Wilde era un gran escritor y lo muestra en su obra. Los personajes no son sencillos, sino que son complejos, hay muchas escenas, muchos momentos, y la verdad es que la obra se disfruta, aunque sí es un poco oscura.
Y finalmente vamos a hacer un análisis de quién fue Oscar Wilde. Oscar Wilde fue un gran escritor que vivió en el siglo XIX, que desde joven tuvo mucho éxito escribiendo literatura. Su papá era médico, su mamá era una escritora reconocida y tuvo acceso a una gran educación formal y a círculos literarios. Oscar Wilde destacó por su agudeza como escritor desde muy joven, tuvo una obra bastante prolífera y El retrato de Dorian Gray es su única novela. Oscar Wilde se casó, tuvo hijos, pero realmente era homosexual. Desafortunadamente, en la época que él vivió, la homosexualidad era mal vista. Algo ilógico, pues, si lo analizamos ahora, porque la homosexualidad es una opción sexual como cualquier otra. Pero desafortunadamente, en esta época no era bien vista. Entonces, Oscar Wilde incluso es condenado a varios años de trabajo forzado porque un conocido de él lo acusa de homosexual. Y en ese tiempo, aunque ustedes no lo crean, qué terrible, ser homosexual era un delito. Entonces, cuando a Oscar Wilde lo condenan, él cae en desgracia y el gran éxito que él había disfrutado estando vivo como escritor, pues decae bastante. Pero una vez que él ha muerto, años después, se volvieron a publicar todos sus trabajos y se le dio el gran reconocimiento que tuvo como escritor. Probablemente El retrato de Dorian Gray es su obra más exitosa. Y bueno, básicamente, si ustedes se fijan, hemos realizado el análisis de la obra siguiendo todos los pasos que aquí te expliqué. Cualquier obra literaria, cualquier libro lo puedes analizar de esta manera, indicando tipo de composición literaria, o sea, si es novela, cuento, fábula, drama, microrrelato, forma en que se escribe la obra, en verso o en prosa, lugar en que ocurre la obra, la época, o sea, cuándo, personajes principales y secundarios, el ambiente, si es opresivo, alegre, triste, familiar, los temas profundos que hay dentro de la obra, si es la drogadicción, si es el amor, la tristeza, la amistad, etc. El mensaje que nos intenta transmitir el escritor, comentario personal, o sea, qué opinión tienen ustedes de la obra, y finalmente hablar un poquito del autor y de qué forma su vida personal influyó en la obra. Y básicamente ese es mi tutorial de cómo realizar el análisis de obras literarias. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y compártelo con tus amigos y familiares para que yo pueda seguir creando contenido educativo totalmente gratis. También me encantaría que en la casilla de comentarios me escribas algún análisis de alguna obra literaria que tú te hayas leído para así yo revisártela. Bye bye.